Pues vamos a iniciar. El día de hoy tenemos a un maestro invitado, tenemos un maestro de lujo, es José Luis. Él es un hermano de la Iglesia Comunión con Cristo y también un hermano de muchos años. Me refiero a que, lleva muchos años congregándose, tiene muchísima experiencia y hoy nos va a compartir la palabra. Antes de iniciar, José Luis, si me lo permites, me gustaría hacer una oración por el grupo que está aquí reunido. Y ya terminando mi oración, te los dejo, ¿sale? Ok, gracias. Señor, muchas gracias por esta noche. Gracias porque nos permites estar reunidos en tu nombre. Gracias porque a pesar de la distancia, existen estos métodos para poder hablar de ti, Señor, para poder escuchar tu palabra, Padre Santo. Gracias porque sabemos que la palabra que tienes para hoy para nosotros va a ser de trascendencia y va a llegar muy, muy adentro de nuestro corazón, Padre Santo. Te pedimos en el nombre de tu precioso Hijo Jesús que bendigas a las familias que están aquí representadas, Señor. Te pedimos en el nombre de tu precioso Hijo Jesús que también bendigas a los que no se han podido conectar, Señor. Esperemos que pronto estén por acá. Y en el nombre de tu precioso Hijo Jesús, nuevamente te agradecemos por poder estar reunidos en tu nombre, Señor. Amén. Bueno, pues buenas noches a todos. Muy Ya me buenas noches. presentó Raúl y el capítulo hoy que nos toca estudiar, pues es el capítulo de Lucas 11. Tuve la fortuna de poder compartir el domingo pasado. Vamos a recordar un poquito de lo que vimos y definitivamente, como comentaba, no estaba muy preparado yo para este capítulo porque no sabía que yo lo iba a dar hasta que me pidió el pastor que él tenía un asunto particular que atender y que si podía yo compartir, pero siempre que uno comparte, Dios le habla, ¿sí? Le habla pues a su mente, a su corazón. Y algo que yo aprendí en este capítulo pues, fue básicamente que mi vida de oración tenía que incrementarse, ¿no? Y mejorarse, ¿sí? Mejorarse. Pero bueno, Dios me habló a través de su palabra, de su escritura. Y también, pues Dani me pidió sin saberlo que también tenía que compartir. Ya compartí ayer, hoy me toca compartir otra vez, pero pues con mucho gusto y con la confirmación de que Dios así lo quiere, ¿no? Con la confirmación de que así está dispuesto. Y si recuerdan, pues siempre el método que hemos estado estudiando o que estamos escudriñando las escrituras, pues es preguntarnos qué dijo Jesús, qué hizo Jesús y cuál es la personalidad o el carácter de Jesús, ¿no? Yo lo cambié un poquito y hasta Eliot me dijo, no me cambies las preguntas, pero le digo, ¿qué aprendo de Jesús, no? Este, y bueno, eso lo digo yo porque en este capítulo pues me tocó aprender varias cosas, como les comentaba ahorita al inicio. Y al escudriñar las escrituras, decíamos en Juan 5:39 decía Jesús que también eran sus palabras, dice, escudriñen las escrituras, dice, escudriñen ustedes las escrituras porque ustedes creen que o les parece que ahí hay vida eterna. ¿Sí? Pero ellas son las que dan testimonio de él, ¿sí? O de mí, decía Jesús. Entonces, pues es una forma de escudriñar las escrituras al estarnos preguntando qué dijo Jesús, qué hizo Jesús y cuál es la personalidad. Y yo lo cambié por qué aprendo de Jesús, ¿no? Y vamos a empezar leyendo. No me quiero extender, no sé cómo se extiendan ustedes, Raúl, pero a veces nosotros sí nos extendemos, pero yo sé que luego es medio tarde, y quiero empezar yo leyendo, ¿no? Dale, dale, dale. Ok. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Yo comentaba, estaba orando, ¿sí? ¿Y quién lo veía orar? Aquí no dice qué discípulo, ni cuál, ni cuándo, ni en qué momento. Simplemente dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y si recuerdan, en partes de los que hemos estudiado, en Lucas ya en 3 ocasiones había estado orando, ¿sí? Y obviamente sus discípulos que ya habían pasado tiempo con él,
pues ya lo habían visto orar y que se apartaba muchas veces a orar, ¿sí? Y a veces ya vamos a ver después en el mismo capítulo que les pidió que oraran antes de que lo crucificaran y que les dijo, oren para que no caigan en tentación. Pero bueno, en este caso los discípulos lo vieron, dijeron, estaba orando. Y uno de ellos se acercó y dice, enséñanos a orar, ¿sí? Como Juan también les enseñaba a sus discípulos. ¿Cuál Juan? Pues Juan el Bautista. Era el que también enseñaba a sus discípulos a orar. Y entonces Jesús les dijo, continúo con la lectura, todo lo que voy a leer a continuación son palabras de Jesús. Y de ahí podemos decir, ¿qué dijo Jesús? Pues todo esto que ahorita voy a leer, hasta donde me voy a detener, fue lo que dijo. Dice, cuando oren, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo así como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Les digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si un hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si un pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si ustedes siendo malos saben dar cosas, buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Hasta ahí todo eso le comenta Jesús a sus discípulos o al discípulo que dicen, enséñame a orar. Y empezamos diciendo, ¿cómo empieza la oración? Dice, cuando oren como Padre, ya no como un Dios lejano, ¿sí? Sino como un padre. No sé, a lo mejor Jesús, tú que eres papá también, Raúl, o los que ya somos papás, pues con esa confianza con la que se acercan nuestros hijos a pedir, ¿no? Con esa, no solo confianza, sino con esa actitud de que él te va a dar lo que tú necesitas, si es conforme a su propósito, ¿no? A veces nosotros como padres, pues no les damos todo a nuestros hijos cuando sabemos que no es algo conveniente. Pero así les dice, pues ustedes acérquense, o sea, como padre, porque hemos sido ya adoptados como hijos. Y comentaba ayer en el otro estudio. Dice, estamos estableciendo el reino de Dios en esta tierra, pero al establecer un reino, normalmente que hay un rey y súbditos, ¿sí? Pero en este caso, nosotros creemos que nuestro Dios, nuestro Padre, es un rey, nosotros no somos súbditos, somos sus hijos y somos coherederos. O sea, esa es una gran diferencia, estar confiados de que nosotros somos coherederos y podemos acercarnos a nuestro Padre. Y aunque no tengamos, vamos a decir en nuestro caso, en mi caso, ya nuestro Padre carnal, pues tenemos a nuestro Padre celestial, ¿no? No tenemos nuestro Padre biológico, ya no vive, pero tenemos a nuestro Padre celestial en el cual también podemos llegar y pedirles y sentirme hijo querido, adorado y comparar, vamos a decir, ese cariño que muchas veces recibimos de nuestros padres con el Padre que tenemos en el cielo, ¿no? Y la segunda cuestión de esta oración es que lo santificamos, dice, lo ponemos en la
en la posición correcta como alguien superior a nosotros, alguien que está por encima de nosotros y que le debemos respeto, le debemos reverencia, le debemos, no sé, esa posición de alguien que nos cuida, que nos mantiene, que nos sustenta. Y es la segunda parte, dices, primeramente, santificar su nombre. Y dice, venga tu reino. Nosotros estamos solicitando que se establezca su reino en esta tierra. Estamos eh, pidiendo que lo que mismo que hay en el cielo se pueda ver en esta tierra. Y también decíamos, aunque estamos en esta tierra o en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Dios nos ha apartado, ¿no? Como sus hijos y ya no somos esas criaturas de Dios. Hemos sido creados hijos de Dios, no criaturas de Dios. Es toda la creación, pero a nosotros nos ha dado un privilegio de ser llamados hijos de Dios porque hemos aceptado en primer lugar a su Hijo, ¿sí? Y luego viene la parte difícil, que como seres humanos decimos, hágase su voluntad en la tierra, como en el cielo, ¿no? Entonces, ahí es cuando a veces decimos, me acerco en oración a ti, Padre, para querer hacer mi voluntad. Y a veces no podemos hacer, no podemos hacer eso, sino estamos pidiéndole que se haga su voluntad conforme a su propósito. Yo le platicaba, y sí lo comenté a un joven que se quedó pensando, ¿sabes cuál es tu propósito aquí que no conoces a Dios? Y se quedó muy pensativo, se quedó así como que nunca esperó esa pregunta, pero bueno, nosotros sí sabemos cuál es el propósito que tiene Dios en nuestras vidas. Y le decía, y si no lo sabes, pregúntale. ¿Y cómo le vas a preguntar? En oración, ¿sí? Los momentos, yo creo, de mayor comunión con Dios es cuando nos ponemos a orar con Él. Y lo podemos hacer en cualquier momento. Aquí decía, enséñanos a orar. No decía si era de noche, si era de día, si en qué momento, cómo hacerlo, pero Jesús les dijo y les comentaba como analogía, esto es como una carta, ¿no? Que cuando nos enseñaron a escribir cartas que tenías que poner la fecha, el destinatario, la salutación, el cuerpo y luego la despedida y tu firma. Jesús es una forma, una estructura en las cuales se está enseñando. O sea, primero háblale de Padre, ¿sí? Santifícalo, ponlo en una posición de santidad, de que no nos podemos acercar a alguien santo en una condición nosotros de tú a tú, ¿sí? Sino con un respeto, con una reverencia, con un temor reverente a Dios, ¿sí? Y precisamente estaba escuchando el otro día, dice, podemos orar acostados. Y decía, ¿tú crees que es lo correcto cuando le estás hablando a un rey, a un padre, que le estés hablando acostado, cuando lo puedes hacer, no sé, de pie o lo puedes hacer en un momento dado clamando de rodillas porque tienes una gran necesidad, pero a veces nos gana la comodidad, ¿sí? Y a veces decimos, pues hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿sí? Pero a veces queremos hacer nuestra voluntad. Y tú dices, bueno, pues es que se vuelve algo tan religioso, tan común, y no es que seamos legalistas, ¿no? De que, ay, no lo puedes hacer así. Si estás enfermo, pues claro que pues puedes orar acostado. Si estás, no sé, afligido, porque hay ejemplos en la Biblia, ¿no? En que, así oraron algunas personas, gente que estaba a punto de suicidarse, decaído, bueno, o sea, pero si tú estás sano, con vitalidad, no sé, deseos de tener esa comunión, pues la verdad es que, y le estás pidiendo que se haga su voluntad en el cielo, como en el cielo, así también en la tierra, pues bueno, es otra forma.
¿sí? ¿Y para qué vas a orar? Orar es tener comunión con Dios, es comunicarte con Dios, es que se establezca su reino conforme a lo que Él establece, no conforme a tus deseos y tus pasiones, ¿sí? Y también te dice posteriormente, pues agradécele porque te ha provisto no nada más del pan de hoy, sino de ayer, y sabes que lo tendrás mañana y que no mendigarás el pan porque Él lo ha prometido, pero también en este caso, pues está hablando del pan, pero puede ser de la salud, del gozo, de la justicia, porque el reino de Dios, como ustedes saben, no es comida, no es bebida solamente, sino es justicia, paz y gozo, ¿no? De esa paz que te ha provisto durante tanto tiempo y que a veces no estamos conscientes de todo lo que nos ha dado. Entonces, así como nos das esa paz todos los días, síguenosla dando, o sea, gracias, Señor, ¿sí? Y también algo que a veces nos olvidamos es pedir perdón, ¿sí? Y pedir perdón por nuestros pecados, ¿sí? Seguramente hoy hice algo que no era correcto ante los ojos de Dios y a lo mejor pequé y inconscientemente no me di cuenta, o a lo mejor es un momento hoy en la noche que podemos llegar y recordar, pues desde que me paré, que me cuidó Dios, que fui al trabajo, que regresé, que estoy aquí, pero también que a lo mejor cometí alguna falta y en ese momento pues también pedir perdón porque si en algo pude ofenderte, Dios, alguna actitud que tuve, alguna mala palabra, no sé, pedir ese perdón, porque sabemos que si Dios, bueno, Dios nos perdona, pero también si nosotros no perdonamos también a los que nos ofenden, pues, el pecado nos separa de Dios, ¿no? Entonces, pues podemos hacerlo así, como ese tipo de oración. Y dice al final, en esta parte del Padre Nuestro, que lo conocemos así como el Padre Nuestro, que no es exactamente el otro Padre Nuestro que Jesús ya había predicado en la predicación del monte, ¿sí? A mucha gente, sino aquí se lo estaba explicando precisamente a un discípulo. Y dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dios no nos tienta, Dios no nos está tentando. Nosotros somos los que a veces desviamos y podemos caer en esa tentación. Y tenemos que tener la mente fija, sobre todo en nuestro corazón y las escrituras en nuestra mente, para que sepamos cuándo estamos obrando mal. Si no está conforme a nuestras escrituras o a las escrituras lo que estamos haciendo, pues a veces estamos cayendo en pecado, tan solo la lengua, o sea, el estar juzgando, el estar diciendo a otras personas, pues dice la palabra que con la misma vara que mides serás medido, pues a veces se nos olvida, ¿no? Entonces, pues tenemos que evitar tener esas tentaciones nosotros y muchas veces, ¿cómo las evitamos? Conociendo la palabra, reflexionando en la palabra, memorizando la palabra, ¿sí? A veces a mí me falla, bueno, yo sé que tenemos ahí a Lori que se acuerda de muchos versículos seguramente y sabe exactamente la cita. Yo no soy tan específico, la recuerdo, la sé y no me sé a veces los números, pero a veces la cita la tengo en la cabeza, ¿no? Entonces, eso es lo importante. No sé, hasta aquí he hablado yo. Fíjate que he estado pensando mucho, digo, esta plática la tuvimos el domingo y esto es un refuerzo al final de cuentas, pero he estado pensando mucho en esta parte de la oración. Digo, normalmente la oración es el vínculo que nosotros tenemos para podernos acercar a Dios. O sea, esa es la forma más fácil que tenemos para relacionarnos con Él. ¿Por qué? Pues, a través de la oración podemos decir nosotros lo que pensamos, lo que sentimos, inclusive lo que necesitamos de Él, ¿no? Y me llama poderosamente la parte donde dice, enséñanos a orar. Híjole, es como si tú le dijeras, a ver, enséñame a cómo hablar con mi mamá o cómo hablar con mi papá, ¿no? Se supone que eso se debe dar de manera natural. O sea, no hay una guía exacta
para poder hablar con tu papá. Sí es cierto, nos deja esta oración que es la estructura que nosotros de alguna forma podríamos seguir, ¿no? O sea, resaltando, diciéndole lo que tenemos y al final perdonando nosotros, perdonándonos a nosotros y perdonando a los demás, ¿no? Pero fíjate que me llama mucho, mucho la atención la parte de esta donde dice, perdona, ¿cómo no es? Perdón, es la de no permitas que caigamos en tentación. Nosotros, todos, absolutamente todos, tenemos tentaciones. Y cuando escuchamos esta palabra tentación, te puedes imaginar cosas muy, muy grandes, ¿no? O sea, como, ay, pues a lo mejor hacerle ojitos a una mujer o no sé, o cosas así, ¿no? Pero existen tentaciones como la que acabas de decir, sujétate la lengua. También está la tentación de, no puedo tomar coca porque tengo diabetes, pero híjole, ¿qué tanto es tantito un traguito de coca? O sea, existen otro tipo de tentaciones y aún así nosotros le pedimos a Dios que nos aleje de ellas. ¿Por qué? Porque sabe que están, porque sabemos nosotros que están dentro de nosotros y que en cualquier momento podemos voltear la vista. Y todo aquello que nos distrae o que nos aleja de hacia dónde queremos ir es del desagrado de Dios. Digo, eso es era lo que yo quería comentar. Y otra cosa. Fíjate que el otro día estaba platicando con Vania, cuando terminó el domingo la prédica, estaba platicando con Vania y le decía que cuando tú oras, realmente te acercas a Dios. Y yo le platicaba que cuando yo hice mi primera comunión, yo fui católico, no te enseñan a orar, te enseñan a rezar. Y rezar es, Dios te salve, María llena eres de gracia, Padre nuestro. Y me acuerdo que antes de hacer mi primera comunión, yo tendría como unos 12 años, Confesarte. me mandaron a confesarme. Y yo me acuerdo que estaba formado para confesarme. Y cuando terminé de decirle al padre todo lo que yo había hecho, me mandó a rezar 5 Aves Marías y 5 Padres Nuestros. Esa era mi penitencia. Y ahora que lo analizo es, ¿y dónde está realmente el arrepentimiento? Porque que te manden a decir que te manden a rezar, no le estás hablando de corazón a Dios. O sea, no estás hablando con Él, simplemente estás rezando, repitiendo, repitiendo cosas. Y era lo que yo le decía, lo que le decía a Vania, ¿no? Lo padre de la oración es que tú realmente te puedes abrir con Dios. O sea, realmente le puedes decir, oye, me está pasando esto, me siento así, ayúdame porque no sé qué hacer. A decirle 5 Aves Marías y 5 Padres Nuestros. Eso es lo que yo les quería comentar. Entonces, continuamos. Y bueno, repitiendo un poquito, pues todo esto lo dijo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Pues les dijo la estructura, lo veían orar, y después le pone una parábola que les dice, oye, viene un amigo y no tengo que ponerle nada que a la mesa y va a buscar otro amigo para que le ayude. Y sería un poquito cuando nuestras oraciones no están enfocadas, vamos a decir, Dios en un momento dado no es que le moleste que ores o que le pidas, ¿no? Pero también para qué le estás pidiendo. Decíamos, Él te va a ayudar, les enseña a través de esta enseñanza de que a pesar de que es tarde, de que es noche, de que decía yo cuando estaba estudiando, pues no era fácil abrir una puerta en aquel entonces, porque atrancaban y no eran las puertas que conocemos actualmente. La gente dormía, a lo mejor la familia completa en un solo cuarto, podía ser con una fogata, o sin luz y tendría que haber encendido una fogata para ir a buscar los panes, todo esto. Vamos a decir, pero es tanta la insistencia de este amigo con su amigo, que así a veces nosotros cuando tenemos una necesidad, pues tenemos que orar con ese fervor, con esa, le llaman importunidad, que no es inoportuno, sino más bien con con ese denuedo para que nos escuche nuestro Padre, para que al estar pidiendo, dice que nos va a dar, y aunque seamos malos, nuestro Padre, que es amoroso, pues no nos va a defraudar, ¿no? Y que va a estar siempre dispuesto a darnos buenas dádivas, o sea, a pesar de lo que seamos, ¿no? Y somos, al estar seguros de que somos sus hijos, pues así va a ser.
así va a ser, ¿no? Entonces, estas son las palabras de Jesús y me enfoco mucho en esta parte, sobre todo porque creo que es un elemento muy importante que aprendemos cómo está nuestra vida de oración, ¿sí? De parte de Jesús. Los discípulos ya habían estado ya casi 3 años con Jesús y lo habían visto orar, lo habían escuchado, pero le dicen, enséñame a orar, enséñame a orar. Y ya posteriormente vemos que ellos también oran por los enfermos, hacen milagros, etcétera. Pero pues en ese momento dijeron, queremos saber cómo oras tú, ¿no? Y nosotros sería reflexionar, ¿cómo está mi vida de oración? ¿Lo hago todos los días? ¿No lo hago solo cuando necesito, solo cuando me siento mal, que hay alguna necesidad? ¿O puedo orar también cuando todo va bien, ¿no? Puedo tener esa comunión con Dios. Dice muchas veces, enciérrate o vete a tu aposento alto y ora en secreto para que Dios te escuche. No sé, eso es reflexión de cada uno de nosotros, ¿no? Si lo estamos llevando a cabo. Yo sé que en esta vida a veces las cuestiones de las prisas y todo esto, decimos, voy llegando del trabajo y como, ay, ahora no, mejor pongo la televisión, ¿no? O mejor escucho una canción, ¿no? Cuando tienes la oportunidad de llegar, relajarte, dar gracias por un día más, de decir, Señor, hoy me siento bendecido porque me has tenido un día más de vida, me ha ido bien, tienes bien a mi familia y algún día estaré contigo también, o sea, dar gracias, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar para no alargarme, ya me alargué un poquito. Pero ¿alguien gusta leer del 14 al 23, por favor? Una casa dividida contra sí misma. Estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echó fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán sus jueces. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué dijo Jesús? Dice, mas ellos conociendo los pensamientos de ellos les dijo, y empieza a dar la explicación de que todo el reino dividido, porque lo acusaban de que él echaba fuera los demonios por el poder de Belcebú. Y entonces da toda una explicación hasta el final de esa porción de la Biblia, hasta el versículo 23, ¿no? Pero ¿qué aprendemos aquí de Jesús? ¿O qué dijo Jesús? ¿O qué hizo Jesús? En primer lugar, lo que hizo es echar fuera un demonio que estaba poseído una persona muda y cuando salió el demonio, la persona pudo hablar. Y entonces decía la gente, se maravillaba, ¿no? Y decíamos, muchas veces nos maravillamos o nos fijamos en lo que en realidad no tiene trascendencia, ¿no? Si recuerdan en el capítulo anterior, decía, preocúpate porque los discípulos venían y decían, hoy en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto, aquello. Dice, preocúpense más
no por esas manifestaciones que son importantes, pero son solamente manifestaciones, sino preocúpense en que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Sí? Y en este caso, Jesús, pues, tuvo compasión de esta persona que estaba endemoniado y al tocarle, pues echó fuera el demonio porque muchos de las gentes querían tentarle y le pedían alguna señal, ¿no? Alguna señal. Y dice, mas él conociendo, ¿sí?, los pensamientos de ellos, porque si recuerdan, de las características de Dios es que es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Entonces, Él conoce nuestros corazones, o sea, Él sabe muchas veces lo que hay en nuestros corazones y también, regresando un poquito a la oración, cuando oramos, pues no nada más está escuchando nuestras palabras, sino también está viendo nuestros propósitos, nuestro corazón. Si lo estamos haciendo por simples o vanas repeticiones, a lo mejor decía Raúl ahorita, me mandaron a rezar, ¿no? 5 padres y 2 Aves María, no sé. Pero también a la hora de orar, Dios conoce lo que traes en tu corazón. A veces no lo hacemos por cumplir, decíamos, pero en realidad lo haces con esa reverencia, con ese cuidado de acercarte a tu Padre y decirle lo que tienes y que Él puede escudriñar tu corazón, que lo ve, ¿no? Y así Jesús, Él conocía para qué lo hacían estas personas, ¿no? Y lo importante aquí de lo que leímos también es que él dice, yo no he hecho demonios fuera por, por Belcebú, porque si no se dividiría el reino, ¿no? De Belcebú, que en este caso, pues, Satanás es el príncipe de este mundo, en este caso, y nosotros sabemos que le han dado cierta autoridad, pero no con nosotros, porque nosotros sabemos quién lo ha vencido y que ha sido derrotado, ¿no? Pero pues sabemos que tiene cierta potestad. Pero dice, llega alguien más fuerte, ¿sí? Y en este caso es Jesús, ¿sí? Y sabemos que Satanás no tiene nada que ver con nosotros, porque nosotros tenemos la cobertura de nuestro Dios, de Jesús, y podemos estar tranquilos y podemos estar confiados. Pero lo último que dice es que el que no está conmigo, contra mí es, y el que no está conmigo no recoge, sino desparrama. ¿Qué podemos aprender del carácter de Jesús? Pues que Él no anda decíamos, con medias tintas, ¿no? O estás con Él o estás contra Él, ¿sí? Y sabemos que también en su palabra dice, ¿por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo te pido? No te conozco. Y llegará un día en que también estemos frente a la presencia de Dios y que nos podrían confrontar a decir, oye, tú conocías la Biblia al derecho y al revés, ¿no? Pero ¿cuándo hiciste o cuándo aplicaste o cuándo, ahora sí que en tu vida yo no me obedeciste y te la sabías y te sabías los versículos de memoria y te sabías la cita y todo, pero nunca lo hiciste? ¿Por qué me dices Señor, Señor? Sí, yo no te conozco. Entonces, para nosotros no puede ser neutral, no puede ser neutral. Se tiene que reflejar en tu vida, en tu caminar, en todas tus acciones, quién es tu Dios, quién es tu Padre, ¿sí? Y eso se ve. Indudablemente, decía Panchito, ¿se acuerdan? Soy cristiano de la secreta, dice, porque nadie sabía que era cristiano, dicen. Y no se veía, dice, no se notaba. Pero los que en verdaderamente adoramos en espíritu y en verdad, en algo se debe de notar que tienes un Padre, que tienes un Dios al cual obedeces, ¿sí? Yo sé que es bien difícil a veces y nos da temor que nos critiquen, ¿no? A mucha gente le da temor y a veces esconde su fe, pero la fe, la verdad que uno puede tener en Jesús y sobre todo la confianza,
te hace a veces hablar. Yo les platico así rápidamente. En la familia de Mago me conocen porque pues ha habido algunos fallecimientos de tíos, de familiares, y yo no me puedo quedar callado cuando vamos a un servicio, ¿no? Podrán ir padres o podrían ir las personas, pero yo siempre comparto y por eso luego se me han acercado varios familiares, tíos políticos para comentarme varias cosas, ¿no? Pero, y por eso va un tío, ahora a la iglesia, porque tú tienes que declarar, no puedes quedarte callado, o sea, cuando ves que la gente no conoce de Jesús, ¿no? Entonces, no es válido ser neutral, ¿sí? No es válido. ¿Por qué no, José Luis? No se vale ser tibios, ¿no? Tibios, sí, también, una palabra, o neutral. O sea, tienes que tomar una posición. Así es. Continuamos, dice, el espíritu inmundo vuelve. Y ahí siguen siendo palabras de Jesús, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? Que cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrados moran ahí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y yo les comentaba, ese es el peligro de que alguna vez, vamos a decir, tenías algún problema, fuiste limpiado, pero que también no llenas tu corazón del Espíritu de Dios. Lo estás llenando de otras cosas, no sé, de tus anhelos, de tus propósitos, de tus fantasías, cuando lo deberías de estar llenando de Dios, de lo que Dios espera en tu vida, de lo que Dios espera para ti. Y decíamos, ¿cómo puedo saber qué espera Dios de mí? Pregúntaselo, ora con Él, pídelo. Señor, ¿qué esperas de mí? ¿Qué quieres que yo haga? A lo mejor no me queda claro cuál es mi propósito en esta vida, pero los que sabemos o conocemos la palabra de Dios, pues sabemos para qué fuimos creados, ¿sí? Y sabemos qué función tenemos en esta vida, ¿sí? Y sabemos que podemos llevar a mucha gente a los pies de Dios también. Y eso trae bendición en tu vida, ¿sí? Eso trae bendición en tu vida. Y continúo, ¿no? Dice, y mientras él decía estas cosas a la multitud, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que amamantaste. Y él le dijo, antes son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y bueno, y la guardan no es que la dejes ahí, que la tengas en la mente, sino que lo apliques, que se vea, decíamos, en tu vida que estás aplicando la palabra de Dios, que se vea en tu diario caminar, en tus acciones, en lo que te ha mandado Dios a hacer. Eso es lo importante. Y muchos podrían decir, sobre todo católicos, no, pero pues la Virgen María también la debemos de adorar, ¿no? Dice, no, bienaventurados antes los que oyen la palabra de Dios y la guardan o la aplican. Entonces, otra reflexión, oigo la palabra de Dios. Decíamos, ¿por dónde viene la fe? Pues por el oír también, el de escuchar y escuchar que la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios que es la que nos trae también esa fe y además la aplican o la guardan. Y continúo. Y después se apiñaban multitudes, y comenzó a decir otra vez palabras de Jesús. Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también le será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Por ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Se arrepintieron y he aquí más Jonás en este lugar. Y ahí Cristo está
señalando un pasaje del Antiguo Testamento en donde él está haciendo una analogía en lo que sucedió con Jonás y lo que está sucediendo en ese momento con él, ¿no? Y también son palabras de Jesús, ¿sí? Fue mandado para que todo mundo tuviéramos acceso al arrepentimiento y no quiere que nadie se pierda, ¿no? Pero pues a veces al tener eso de libre albedrío, y ese me recuerda mucho a mí, cuando me compartía mi hermano que duró muchos años orando por mí, me enseñó alguna vez su libreta en donde siempre oraba y dice, te tengo en mi lista de oración desde hace años. Y bueno, al final cumplió Dios su palabra en mi familia. Y yo quiero, ahorita que me acordé de esto, yo tengo aquí en mi Biblia personas por las que oraba. Y siempre oré. De esas 5 personas por las que oraba, ya solo queda una viva. Sí, sí, desgraciadamente, o sea, desgraciadamente, y conocieron de Dios, o sea, porque yo oraba por ellos, les compartía, y ahora me falta una que es una amiga mía desde la secundaria, pero pues esas oraciones, créanme que Dios las escucha y tarde o temprano se cumple su propósito, ¿no? Y continuando, decía nuevamente palabras de Jesús. Nadie pone en lo oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues que no suceda que la luz en ti sea tinieblas, así que todo tu cuerpo esté lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas. Será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Decíamos, se tiene que ver en tu diario vivir que tienes a Dios en tu corazón, en tu cuerpo, en tu mente, en todos lados. Pero también a través de los ojos, recuerdo que nos decía Eliud, dice, vean los ojos de las personas, véanlos a los ojos y dice, los ojos son las ventanas del alma. Y créanme, sí es cierto, o sea, tú puedes ver los ojos de las personas y darte cuenta si están tristes, si están agobiados, si tienen alguna preocupación, si están gozosos. Eso se ve a través de los ojos, pero también nosotros debemos de ser esa luz en donde alguna vez digan, ¿qué tiene él que yo no tengo? O yo quiero lo que él tiene, ¿no? Como también nos platicaba Eliud, dice, cuando él vio a un pastor, de los primeros pastores, dice, yo quiero ser como él, ¿sí? Y ese anhelo de ser como alguien que conoce de Dios, ¿sí? La verdad que se nota en las personas, en sus ojos, en su vivir, que las demás personas dicen, pues sí, yo quiero eso mismo. Bueno, y ya para terminar, y esto lo puse, les decía como ejemplo, ¿no? Bueno, puse a mi familia, a mis hermanos, porque a veces lo que nos gusta es que todas las bendiciones sí me mencionen a mí y digan, porque de tal manera amó Dios a José Luis que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Ay, qué padre! ¿No? Pero también Jesús, en esta porción de la palabra, pues acusa a los fariseos. Y en este caso, pues yo también podría caer en esa categoría de ser un fariseo, de ser un legalista, de ser un intérprete de la ley, en donde uno de los intérpretes, y lo decía, dice, luego que hubo hablado, le rogó a la familia Pando, le rogó a José Luis Pando que comiese con él y entrando Jesús en mi casa, se sentó a la mesa y entonces yo lo vi y me extrañé que no se hubiese lavado las manos, ¿no? O sea, Jesús te invité, ¿por qué no te lavas las manos? Entonces Jesús dice, ahora bien, tú, José Luis, limpias lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estás lleno de rapacidad y maldad. ¿Sí?
¿Y en qué me estoy fijando yo en este caso? Sí, o sea, en lo externo, en lo externo. Y decíamos en la oración, cuando te acercas a Dios, Él también ve tu corazón, ve tu mente. Recuerdan que decíamos en este mismo capítulo que Él sabía lo que estaban tramando los demás. Entonces, conoce los corazones, conoce la mente, conoce tus pensamientos, tu actitud de corazón, ¿sí? Y entonces, pues ya me regaña y dice, necio, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro, pero tú das tu limosna de lo que tienes y entonces todo será limpio. Mas ay de ustedes, José Luis Pando, que diezmas la menta y la ruda y toda la hortaliza y pasas por alto la justicia, el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ay de ustedes, familia Pando, que aman las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones. Ay de ustedes, escribas y familia Pando, hipócritas, dice, que son como sepulcros, que no ven los hombres, que andan encima de lo que no saben. Y bueno, ahí Jesús nos acusa, bueno, me acusa, ¿no? En este caso que me estoy poniendo como ejemplo. Y es lo que tenemos que tener cuidados, que Jesús también, en un momento dado, conociendo el carácter, nosotros podemos ser esos fariseos y podemos llegar a ser esas personas que juzgamos y que ponemos cargas en otras personas que ni siquiera nosotros podemos cumplir, que ni siquiera nosotros estamos este, cumpliendo, pero que estamos haciendo como que cumplimos. Y podemos caer en esa hipocresía, ¿no? Y podemos ser acusados y podemos ser esas personas que nos sentimos conocedores de la palabra, que nos sentimos perfectos. Y decía la palabra de Dios, siempre ver a los demás como mayores a ti. Y a veces nos falta esa humildad. Ah, es que yo conozco la palabra, es que yo sé esto, es que yo estudié aquí, yo estudié allá, y me puedo decir que soy un doctor de la ley cuando en tu vida no se ve, en tu diario caminar. Y bueno, le seguían diciendo, ya para finalizar, le provocaban a Jesús para que siguiera hablando y poderle acusar de algo, ¿no? Poderle ver qué decía en su palabra. Nosotros obviamente lo conocemos, sabemos que es nuestro Padre, que podemos estar confiados de que sus planes son mejores que los nuestros, que su voluntad es perfecta y agradable. A veces, aunque no lo parezca, aunque nos pasen cosas que nosotros podemos decir terribles, pero es lo que busca en nosotros. Y bueno, hasta aquí termino. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda o quieren comentar algo. Nosotros en nuestro grupo, y precisamente ayer también salió algo del tema de, a veces también tú puedes aconsejar a otras personas, ¿no? Pero decíamos que también la consejería es un don de Dios, es alguien, un hermano maduro, ¿sí? Maduro en la fe, ahora sí que de buen testimonio y que no cualquiera puede aconsejarte, ¿no? Pero tenemos la palabra de Dios, tenemos a nuestro Dios, tenemos a nuestros pastores también. Y en este caso, pues cada uno de nosotros también somos pastores de nuestras casas, ¿no? Y si nos basamos en los principios que hemos aprendido de parte de Dios, pues creo que vamos en la dirección correcta. No lo que yo piense, no mi experiencia, no lo que me diga mi esposa, sino conforme a lo que ya tenemos, ¿no? Y lo que hemos aprendido. Bueno, nosotros terminamos normalmente orando. Señor, te damos muchas gracias porque el día de hoy nos permites estar todos juntos. Señor, te doy gracias por la vida de José Luis porque ha sido de bendición en esta noche para todos y cada uno de nosotros, Señor, y nuestras familias que están aquí representadas. Señor, te damos gracias por la palabra que tú pusiste en su corazón y la forma en la que le permitiste transmitirlo, para que podamos, Señor, cada vez tener más comunión contigo, una comunión más estrecha y podamos caminar de tu mano, Señor. Gracias por su vida, gracias por la vida de su familia, Señor, y te damos gracias porque permitiste que cada uno de los que estamos aquí pudiéramos llegar a escuchar esta plática, Señor, este estudio.
Gracias te damos, te queremos pedir que el resto de la semana, Señor, nos permitas tener esta palabra en nuestro corazón y asimismo cada semana ir aumentando nuestro conocimiento en ti, pero sobre todo nuestra comunión, Señor. Gracias te damos por este día. Bendícenos a cada uno de nosotros, Señor, a las personas que también no se pudieron conectar, y lleva a todos a casa con bien, Señor, de los que falten en los hogares, para que estemos completos en casa y descansando, Señor, así como tú nos prometes que guardas por nosotros. Gracias te damos por este día, Señor. Bendito seas. Amén. Pues muchas gracias. Bendecida noche y semana.